Pedimos un fuertísimo aplauso para Gonzalo Unamuno, que ya está sentado aquí entre nosotros para hablarnos de su nuevo libro llamado Lila. Esta es su tercera novela. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo están? Muy bien, yo estoy muy bien y estoy muy agradecido y muy contento de estar acá con ustedes, Lisandro. Antes que nada, gracias a vos por venir, la verdad que estamos muy contentos de que estés aquí. Y bueno, Isabel, contanos un poquito acerca de la salida de este nuevo libro. Por aquí estuvimos viendo que ya presentaste varios libros de poesía y esta es tu tercera novela, donde aparte es una continuación de la novela anterior, si se quiere. Exacto, es un personaje... no es una continuación en el sentido cronológico, pero sí es una continuidad de la voz, de la verba, de la violencia de un personaje que está en mi novela anterior, que es Que todo se detenga, y ahora le di un segundo hálito de vida en Lila. Bien. Así que es Hablamos efectivamente de Germán así. Baraja, ¿no? Hablamos efectivamente de Germán Baraja, que es que ahora en Lila deviene en un femicida. Así que bueno, creo que es un tema bastante en boga. Y bueno, creo que es un libro que tiene algunos condimentos muy actuales y se está lanzando. Esta semana empieza, como se dice, el periplo en la prensa. Ya se presentó hace cerca de 10 días. Y bueno, viene muy bien con el boca en boca y esta semana ya arranca con todo lo que es la prensa escrita, radiofónica y si se puede televisiva y demás. Bien, estamos acá con la sinopsis, digamos, de este nuevo libro, ¿no? Donde justamente titulaste Lila a la pareja, ¿no? De Germán, ¿no? Y la asesina a golpes, digamos, teniendo en cuenta justamente la marcha, ¿no? Que hemos tenido en el día de ayer y la premisa de este nuevo libro. Imagino, digamos, preguntarte cómo es escribir algo tan fuerte, ¿no? Algo que la verdad que muchos, digamos, leemos que pasa cotidianamente, si se quiere, donde estamos en un país cada 30 horas, hay una mujer asesinada, muerta producto de femicidios. ¿Cómo te inspiraste? ¿Qué te llevó a crear este personaje, no? Bueno, el personaje tiene una serie de características que son el nihilismo, la misoginia, la drogadicción. Es algo así como el último escupitajo de los 90, de una generación, si se quiere, defraudada de todo. Pero él lo que es central y esencialmente es un psicópata integrado. Cuando digo un psicópata integrado, me refiero a la deshollywoodización que se tiene del psicópata en tanto asesino serial, o si se quiere, un personaje que está sobreexaltado en las series, en la literatura y demás, pero que siempre tiene su lado opuesto, el FBI, la policía, la condena social y demás. Claro. En este caso, el personaje, al ser un psicópata integrado que deviene en femicida, es un personaje que desde el vamos se detiene a absorber la esencia de una mujer, a mermarle la autoestima, a arruinarla desde todos los puntos o aristas más agudos que puede tener una persona, porque es una persona fundamentalmente que tiene un desprendimiento moral desde la infancia, está imposibilitado de sentir como las víctimas, no obstante lo cual sí puede su inteligencia razonar cómo está sintiendo la víctima, aunque él sea incapaz de sentir, que esa es en definitiva la ventaja que tienen los psicópatas integrados respecto de la gente. La gente, o en líneas generales, después de Freud, la neurosis viene a ser como el caudal de la población, y la psicosis es un margen mucho más reducido. Este personaje es un psicópata que se ve amenazado por los avances de las mujeres, tiene un trasfondo de homosexualidad no asumida, tiene una agudísima capacidad de violencia y de desprecio,
y deliberadamente se propone usar a su víctima, esto que acabo de decir, que repito, sustraerle la esencia, y después los motivos que desencadenan el crimen, porque es muy importante aclarar que solamente un muy acotado margen de psicópatas alguna vez matan. E incluso para el psicópata integrado es algo propio de una desinteligencia cometer un crimen y caer en la cárcel y ser vulnerado por eso. Estos son los psicópatas que triunfan, son los psicópatas que se amalgaman, son los que siempre están, son los que te prestan una mano, son los que en realidad tienen una meta proyección de su ego y de su agenda, que en definitiva te van carcomiendo la psiquis, te van reduciendo a la nada, y cuando te querés dar cuenta ya estás ante un vacío inenarrable, porque como a vos te cuesta mucho entender cómo una persona es incapaz de utilizar tus mismos mecanismos de razonamiento. Claro. Y este es un personaje que yo lo tengo muy trabajado desde el aspecto psicológico, psicopático. ¿Has estudiado para realizar? Sí, bueno, para a ver, crear este personaje, digamos. Sí, es importante aclarar que yo no soy psicoanalista, soy escritor. Sí lo trabajé, yo hago terapia con un psiquiatra muy importante, o creo que es muy importante, respecto a algunas cosas, no es porque le dé mayor o menor importancia, sino porque contribuyó mucho en todos los aspectos psicopáticos que tiene este personaje, que no es lo mismo el psicótico que el psicópata. Claro. El espectro no es lo mismo el narcisista, claro. No es lo mismo el ególatra, no es lo mismo el megalómano, aunque se puede ser narcisista y no psicópata, pero no se puede ser psicópata y no ser narcisista. Claro. Entonces este personaje engloba... Claro, dice que los psicópatas son muy inteligentes. Son absolutamente inteligentes y corren con esta ventaja de poder nutrirse de aspectos que la otra persona está vedada justamente porque siente. El psicópata es alguien que nunca, bajo ningún concepto, pone en juego sus emociones. Por eso es donde su aparente inteligencia triunfa y se impone por sobre la persona con la que tiene que lidiar. Porque él está imposibilitado de sentir, pero tiene un amplísimo menú de máscaras y de opciones para difuminarse, para hacer... pasa mucho, por ejemplo, en los cargos que ostentan mayor poder. Pasa, por ejemplo, cuando hay psicópatas que una vez que son descubiertos, que es el gran temor que tiene el psicópata, como su naturaleza está imposibilitada a no seguir, a dejar de psicopatear, logran, mediante eso, aún siendo descubiertos, hacer una meta psicopateada de eso, y después llegan a presidentes, como el caso de Trump, como tipos que tienen todas las cartas sobre la mesa. Vos sabés que es un misógino, vos sabés que es un asqueroso, vos sabés que es todo lo que es, no obstante lo cual decís, pero hay un país que lo está eligiendo para presidente. Esto es casi insólito, y pasa lo mismo con las series, con un montón de... Vos decís, pero este tipo es ineludiblemente un vampiro espiritual, un hombre que no puede sino ejercer el mal, y lo llevan a la praxis de una manera muy, muy aguda. En este caso, y en el contexto en el que está situada esta novela, el psicópata corre un riesgo porque la mujer, no Lila, sino la mujer en nuestro tiempo, al hacer una revisión de todas las violencias de las cuales fue víctima constante a lo largo de su vida, yo creo que en algún momento llega a descubrir al psicópata. Por eso yo digo que el avance del feminismo, que todos celebramos, imagino acá, pero por lo menos en lo que a mí respecta, así es, creo que el avance del feminismo es una amenaza seria para el psicópata integrado, porque hasta hace muy poco tiempo atrás no estaba tan institucionalizada la violencia hacia la mujer. Hoy sabemos todo lo que son los micromachismos,
sabemos que un piropo en realidad no es un piropo, sino es una extensión de ese largo brazo del patriarcado. Yo siempre pongo un ejemplo, cuando se dice, bueno, el hombre es, entrecomilladamente, caballero porque pasa a buscar a la mujer, porque eso es todo verso. Eso lo que quiere decir en definitiva es que el hombre hacía gala en una época en la que la mujer no podía votar, no podía tener salario, no podía tener registro, por ende no podía manejar. En realidad, lo que vos le estabas entrecomilladamente haciendo como un favor o una cuestión de caballerosidad era pasarle delante de la cara todos los privilegios de los cuales vos disponías y ella no. Claro. ¿Se entiende? Entonces, hay toda una deconstrucción de ese universo que este personaje no puede tolerar y termina matando a su propia esposa, a su propia mujer, porque no se casaron, embarazada de su propio hijo. Tremendo, es fuerte. No, es fuertísimo. Es fuerte. Tenemos acá la noticia de que la novela precursora de Lila se está llevando al cine. Así es. Sí, ¿Cómo va eso? ¿Cómo te llegó esa propuesta? Bueno, esa propuesta me llegó de la siguiente manera. Yo soy amigo de Juan Palomino, sí. Es un actor que muy conocido. Un día me llama, me dice, Gonzalo, ¿qué estás haciendo? Le digo, estoy mirando tele. Me dice, bueno, venite a tal restaurante, que tengo una buena noticia para darte. Me tomo un taxi al restaurante, me siento, me dice, bueno, mira, te comento, esta persona lleva 40 minutos hablándome de que tiene que suspender su proyecto en tránsito, tiene que hacer un guión que le surgió, bueno, etcétera, etcétera. Y me dice, cuando me muestra la novela, saca del morral la tuya. Y le digo, pero me dice, es Gonzalo, es amigo mío. Me dice, lo llamo ahora. Bueno, me llamó. Después empezamos un vínculo entre el director y yo. Hicimos todos los papeles propios de la escribanía para presentar el concurso del Inca. Se aprobó el subsidio, luego se detuvo, ahora está como volviendo a aflorar porque entre medio esto lo había firmado Caseta, claro. O sea, ya se había firmado en la gestión, si se quiere, del macrismo. No obstante, a él lo echan a los pocos meses de haber asumido el cargo, le detienen las resoluciones y bueno, eso llevó a que se haya tenido que extender hacia algunas coproducciones en el extranjero y demás, pero la película se va a estar filmando este año y hay apalabrado posibilidades de que Lila también sea la parte 2, si se quiere, exacto, la secuela de la primera novela. ¿Cómo trabajaron el guión, digamos? Bueno, lo del guión, para serte sincero, es todo un mérito del director, que es Juan Baldana, que ya tiene algunas películas que han sido premiadas y demás. Yo no soy partidario de los escritores que están sobrevolando el guión y que creen que no se le puede modificar una coma y demás. Por eso claro, él tuvo la total libertad. Bola. Es que yo creo que son tanto el cine como la literatura o la palabra escrita como la imagen son artes que se complementan. Y yo creo que si lo puede mejorar desde el guión, yo no quiero que haga algo fiel o que reproduzca textualmente mi libro, sino que a mí me alcance y me sobra con que eso le haya disparado una idea y que esa idea en el cine pueda mutar en otra idea que a su vez vaya haciendo una multiplicidad de cuestiones y de factores. Mi libro es casi, ese que todo se detenga, es casi todo un monólogo interior de un nihilista cocainómano que se encierra a disparar contra su época, contra los clichés de su época. Por ende, si me tengo que poner rígido en una película, tiene que ser un off eterno y aburrido. Claro. Entonces yo concedo plenamente la libertad
al guionista y al director de hacer con el texto los que le parezca mejor, obviamente respetando algunas cosas que tampoco hace falta puntualizarlas en un contrato. Pero digo, te sentaste con él y hablaste sobre... Sí. ¿Que hay una fecha estipulada más o menos? Bueno, en el cine aprendí que hay que tener paciencia, que nada... El contrato y la resolución están hace cerca de 2 años y la película se está por empezar a filmar en estos meses. Claro. Por ende... la multiplicidad de factores que involucran una película no tiene nada que ver con el trabajo que hace uno como escritor, que es jugar un poco a ser un tirano o un dios con la hoja en blanco. Los directores necesitan o requieren de la disponibilidad de los actores, de cámaras y tantas cosas que me he ido enterando a lo largo de este periplo que no tenía idea. Por ejemplo, si quieren filmar una escena que el personaje o que el protagonista sueña de una guerra, no es lo mismo hacer un presupuesto donde el tipo se despierta a desayunar con su mujer y se lo cuenta, entonces costo de producción, un mate y unos Don Satur, a que si el director dice no, yo quiero filmar el sueño. Entonces, recreemos el sueño. Claro, entonces tienen que ir a la Patagonia con los actores, con las cámaras, con los extras, con los continuistas, hacer que explote un tanque, y todo esto en 10 segundos de película. Lo cual una escena en 10 segundos puede costar 2 millones de pesos o 25 pesos con una yerba prestada y un paquete de Don Satur. Es decir, depende, además de que con el traslado uno tiene que pagar ART, seguro social, el propio actor no te cobra lo mismo filmando a la vuelta de su casa en un departamento que yendo a la Patagonia en el frío a tirarse abajo un tanque. Por ende, tiene una serie de cuestiones que a uno que es ajeno a ese universo le es imposible calcular el tiempo. Y referido al tema actoral, ¿te consultaron con el... O sea, te preguntaron, che, mirá, ¿quién te gusta? ¿O te dijeron, es Palomino, porque es amigo tuyo? No, es que Palomino es el que me hizo el entre, pero el actor es Lautaro Delgado, que también es un actorazo, es una eminencia del teatro underground, ahora está en Canal 13 y en algunos otros canales, pero bueno, el protagonista, o sea, Germán Baraja, lo va a interpretar Lautaro Delgado. Juan Palomino leyó en mi presentación, es un amigo y además es el que me hizo el entre, pero él no es el actor de la película. Le podría andar en secundario, un extra. Ojalá, porque siempre tenerlo a él es una garantía de calidad. Es un gran actor, aparte muy multifacético, ¿no? Porque lo podés ver en Kryptonita como lo podés ver en una realización totalmente distinta. Bueno, es que en eso que vos señalás está la magia de los grandes actores, ¿no? Totalmente. Hay otros actores que son siempre ellos mismos. Claro. Y sin ir más lejos, ya que lo acabas de nombrar, en Kryptonita Lautaro Delgado hace de la travesti. Claro. Y prácticamente es un papel consagratorio. Así que están Gonzalo, ambos en Kryptonita. ¿Cuánto tiempo te llevó más o menos escribir Lila? Porque la anterior salió en 2015, 2018. ¿Cuánto tiempo lo arrancaste automáticamente? No, me tomó 3 años. Bien. Porque yo tenía el fraseo incorporado y algunas cuestiones. Mi personaje está muy bien construido en la primera novela, al juicio de los que me lo han dicho, no es algo que corresponda que lo diga yo, pero quizás era un personaje cuya virtud era meramente enunciativa, digámosle. Él se enunciaba a sí mismo todo el tiempo, pero nunca pasaba a la acción. Entonces muchos me han dicho, yo quiero que este personaje haga algo. Y muy, si se quiere, empujado por el clima de época, dije, bueno, de estas características, la que más herramientas me brinda hoy es la misoginia. Entonces, de sus características, resalté el odio que él tiene hacia no solo la mujer, sino el universo femenino, y a esa imposibilidad, ¿no?, de asumirse en una época donde todos sus patrones de conducta se están viendo derruidos, deconstruidos,
derrumbados, para no ponerme tan cacofónico. No, pero con respecto a tus referentes, si se quiere, literarios, ¿tenés alguno, digamos, que digas, me inspira mucho este tipo? ¿Sacás herramientas de varios lugares? ¿Desde qué lugar te sentís inspirado vos? Bueno, la verdad es que uno nunca sabe, o nunca termina de saber hasta dónde los alcances de una influencia son tales, porque no siempre lo que más te gusta es lo que más te influencia. Totalmente. A veces lo que más odias es lo que más te influencia, ¿no? O lo que más te impulsa a hacer algo. Por ahí muchas veces sabés bien qué no querés ser antes de saber qué querés ser. Por supuesto, yo principalmente y mucho más que escritor soy lector, leo muchas horas diarias, soy incluso heredero de una biblioteca, si se quiere, monstruosa, que en algún momento llegó a ser de las más grandes de las bibliotecas particulares del país. Por ende tengo un vínculo con la lectura muy íntimo y creo que es la base de todo escritor. Mis influencias que te pueda nombrar ahora, por fuera de la poesía, que es lo primero que me imantó en el campo literario, en el narrativo pueden ser Faulkner, Onetti, el primer Vargas Llosa, Joao Guimarães Rosa, de acá de Argentina Arlt. Te digo los que quiero, por supuesto que igual Borges, hay mucha referencia latinoamericana, salvo Faulkner, me nombraste. Sí, claro, sí. Eso está buenísimo. No, hay mucha super referencia latinoamericana y podría, por ejemplo, en Ecuador, Adum es un tipo que tiene un libro que se llama Entre Marx y una mujer desnuda, que es un libro alucinante. Roa Bastos del Paraguay, Donoso de Chile, bueno, Uruguay ya mencioné a Onetti, Guimarães Rosa, que es brasilero, Manuel Escorza, que es un peruano un poco por debajo de la línea de Vargas Llosa, pero tiene una saga extraordinaria sobre las revueltas revolucionarias de América Latina. En Colombia, Caicedo, bueno, el propio García Márquez, Jeremías Gamboa, que es más actual en nuestros tiempos. Hay un nombre, me sale Sepúlveda, quizás sea por mi querida amiga Selva, pero estoy seguro de que hay un autor boliviano al que leí también tempranamente que por eso te digo, bueno, después no es cierto que sea solo latinoamericano, por eso te digo, uno menciona los que tiene más a mano, pero norteamericanos te puedo nombrar desde Carson McCullers, a Hemingway, a Flannery O'Connor, bueno, muchos del Deep South, después un escritor irlandés que yo respeto mucho, que es Roddy Doyle, y después, bueno, la tradición, si se quiere, canónica y literaria. Claro. Y últimamente estoy muy también vinculado a las escritoras contemporáneas que han ido copando, ¿no?, nuestra escena, y merecidamente, porque el otro día hablaba en la Feria de Rosario, donde fui a presentar desde cuándo la literatura escrita por mujeres, que es un error decir la literatura femenina, que yo creo que no hay que encasillarla en eso, no se trata de decir, bueno, ahora démosle un lugarcito sino que tienen un derecho ganado, porque realmente es extraordinario lo que están haciendo, y ahí puedo citarte a Gabriela Cabezón Cámara, a Selva Almada, a Claudia Piñeiro, a toda una serie de compañeras de ruta y poetas, Cecilia Sperling, bueno, puedo nombrar una infinidad de autoras que uno ya fue descubriendo con el propio andamiaje, ¿no?, de esto, porque quizás esto que decimos, ¿no?, el canon las tenía vedadas, ¿no? Uno cuando estudiaba literatura, o cuando leía, o las grandes colecciones, tenían un componente, si se quiere, de un 80% de hombres o más, me parece. O más. Me parece que autoras... No, y aparte... Estás hablando de... Ahora, yo que no soy un poquito del rubro, me suena la que escribió los libros de Harry Potter, ¿no? Sí. Que es una mujer. Sí, Rowling. Claro.
No, y después, bueno, conocidas Pizarnik, si se quiere, pero no, digamos, no estamos hablando de autoras que te dan en el colegio, ¿no? En el colegio hay una cuestión, te dan, digamos, autores hombres. Si No, se quiere. y las hay desde Y hay un montón. Silvina Ocampo, Exacto. Juana de Ibarburú, Ujú. Beatriz Guido, Iparraguirre, ¿no es? Silvia También. Iparraguirre, Sara Gallardo. Claro. Bueno, hay Acá un el Indias Blancas, ¿quién lo escribió? ¿Una mujer? Bonelli, Florencia Bonelli. Florencia. Sí, Esa también está... está así, es un bestseller. Todo lo que escribe es bestseller, Bonelli, últimamente, ¿no? Exactamente. Tiene. Pero antes, ustedes que son más conocedores que yo, no se daba este fenómeno, ¿no? De libros, Escritos por mujeres. claro, que hayan vendido muchísimo, como el caso de Bonelli o... Se daba, pero es como todo en su proporción, Claro. digámosle. Por ejemplo, la persona que más vendió libros en España es una mujer, es Corín Tellado, hacía novelas románticas. Y, por ejemplo, Gabriela Mistral ganó el premio Nobel en Chile hace, no quiero errar con los años, pero hace cerca de 60 años. Claro. Quiero decir, había, pero... Sí, no, como- pero es verdad lo que decís con respecto a la proporción. Es decir, Claro. había, pero en proporción a lo que había de autores hombres, claro. Claro, si vos te pones a pensar quiénes presidieron las sociedades de escritores de todo el continente, quienes presidieron las bibliotecas nacionales, quienes ganaron los Todos premios hombres. Nobel, quienes ganaron los premios nacionales, quienes estaban en las colecciones y te empezás a dar cuenta que hay un porcentaje, no digo que sean todos hombres, pero sí es evidente que hay lugares mismos, pero que es extensivo no solo a la literatura, a Exacto, todo, en general. al deporte, Sí. a la presidencia, a los cargos. Si vos te pones a pensar, yo por ejemplo soy hijo de un político que fue diputado, ministro, y vos ves en la lista en la que por ejemplo entró mi padre, que era la del año 83 con la democracia recién vuelta, la primera mujer iba en el puesto 12. Hoy ya tenemos una ley que impone y obliga y bien hecho el 50 y 50. Esto, por eso digo, no es en el campo literario. Si uno se pone a pensar todos los campos posibles, el arte, uno viaja a Europa y se encuentra con que pareciera que todo lo han hecho los hombres. Vos ves lo pictórico, los músicos, todas las bandas que son compuestas por 4 o 5 hombres, la música clásica. Vos me podés nombrar a Beethoven, a Bach, a Tchaikovsky, podés hacer una... Y te van apareciendo mujeres, pero es todo, como decimos, muy ralentizado, ¿no? Muy, Claro. muy injusto. En la filosofía fundamentalmente también, en el campo de antigua, la ni filosofía. hablar. Yo tenía una colección de filosofía que se llamaba Grandes Maestros de la Filosofía, donde no había una sola La primera mujer era Ana Arendt, hace bueno. 70 años, digamos. Claro. Bueno, Sí, sí, sí. También Pero- trazando un paralelo, ¿no? Con esto del control del hombre y demás, hay que tener en cuenta que en una época, si había una escritora mujer, escribía con un seudónimo de hombre. sí, George Sand, por ejemplo. Claro. Bueno, y pasaba mucho, y no solamente la mujer en tanto escritora, sino la mujer en cómo se la interpretaba desde lo sociológico, porque muchas de las mujeres que escribían también eran patriarcales, o sea, no tiene Claro. que ver con el rol, Es que sino era con algo- el lugar al que la literatura sometía a la mujer, Era algo la política cultural y sometía, social. claro, Exacto. porque no es que la política desplazaba a la mujer de los cargos, la desplazaba, de la vida. exacto, Sí. la desplazaba obligándola a toda una serie de cuestiones vinculadas a lo no público. Ustedes piensen, o pensémoslo entre todos, nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras hijas, cómo puede una mujer interpretar su mundo cuando el padre de la patria es padre, patria y San Martín, o sea, es todo patriarcal. Claro. Todos los ídolos son hombres, o sea, los 11 que juegan los mundiales son hombres, los campeones de tenis
eran hombres, los campeones de boxeo eran hombres, las eminencias culturales, los presidentes eran hombres, los gabinetes eran formados por hombres, los universos legislativos donde incluso se discutían las leyes de las mujeres estaban compuestas hasta la votación de la mujer en el año 49, toda por hombres. Por ende, no es únicamente un campo, es una opresión sistémica y sistemática que la van desplazando desde todos lados. Entonces, cuando uno piensa en cómo razona una chica de 6, 7, 8, 10 años, cuando ve que todo su universo está colonizado por figuras paternalistas, dice, bueno, pero ¿dónde estaba la mujer? Y no tenía un rol de ninguna manera menor. Hasta creo que si lo revisamos en serio, es mayor. Sí. Porque el talento que durante siglos se solapó, hoy está saliendo a la luz y uno se da cuenta que, vamos, no tenía nada que ver la cuestión de género. No obstante lo cual, fíjate cuántas mujeres podemos decir que tuvieron un protagonismo comparativamente con los hombres. Es casi una ecuación sin otro resultado que el obvio. Totalmente. Señoras y señores, Gonzalo Unamuno, lo despedimos con un fuertísimo aplauso. Gracias, Gonza, por estar acá. No, gracias a Lila, ustedes. ya están las librerías. Ya están todas las librerías. Perfecto. Así que, bueno, les quiero en serio agradecer mucho a ustedes la posibilidad de difundir la obra, que, bueno, en tiempos como los que vivimos no es muy fácil, así que estoy muy agradecido y muy contento. Y les dejo un ejemplar de obsequio por si lo quieren leer a ustedes o si lo quieren sortear a algún oyente. Ahora nos cagamos a trompada a ver quién se lo lleva el libro. Te vamos a pedir que él nos firme, sí, ¿no? obvio, Una dedicatoria Sí, antes.